Esta noche María Cela. Bueno, masculinismo, el nuevo término que se está acuñando para hablar de una nueva masculinidad, pero a mí me gustaría saber si hay una diferencia con relación al término nueva masculinidad, etcétera. Ya el AINE definió el término, sí, pero ¿cuál es la diferencia? Epistemológicamente, masculinismo se ha planteado como una corriente de hombres que se ha reunido a reflexionar sobre el tema de cuáles son las situaciones que los hombres vivimos en nuestras cotidianidades, pero tiene una diferencia, guarda una referencia con relación al concepto de nuevas masculinidades. En el caso concreto, en nuevas masculinidades habla de, primero, un reconocimiento de nosotros los hombres, de los privilegios que socialmente tenemos por el simple hecho de ser hombre. Ese elemento de que, bueno, el papá sale en la mañana de la casa y probablemente hasta que no llega, después de las 5 o 6 de la tarde, no necesariamente hizo una llamada para saber si los muchachos comieron, si hicieron la tarea y nada de eso, que son acciones cotidianas hechas por muchas de las compañeras dentro de la familia. Desde ese elemento. Y en el caso concreto de masculinismo, sobre todo hay una defensa férrea a muchas prácticas que los hombres utilizamos culturalmente y que no quiere el masculinismo despegarse de ellas. ¿Cómo por ejemplo? Quiere reivindicarlas. Bueno, como el elemento concreto de que, bueno, realmente, un caso, la infidelidad no es algo que esté correctamente permitido, pero todo el mundo sabe que los hombres somos unos animales sexuales. Son de las justificaciones. Cuando tú te sientas, te das cuenta que hay una diferencia. Y inclusive, postergaba un poco la discusión y les decía que hay una corriente dentro del concepto de nuevas masculinidades, sobre todo de hombres, que nos identificamos claramente y visiblemente como feministas, que le agradecemos al feminismo de la tercera ola, al feminismo posmoderno, que puso en cuestión y el debate desde las academias del tema de esos privilegios de los hombres y cómo subordinaban y oprimían al mismo hombre, el tema del patriarcado en este concepto, y nos identificamos con una corriente que se llama varones antipatriarcales, que identificamos claramente cuál es la naturaleza que crea todo este problema, que es el patriarcado. ¿Cómo subordinan, cómo esclavizan, cómo, lo que hablábamos anteriormente, las cadenas? Porque yo sí lo entiendo, pero ¿cómo? Vamos a explicar eso. Salía antes en la pausa, salía a colación. Un niño de 15 años que no ha llevado una novia a su casa, automáticamente se le cuestiona. Y cuando hablamos incluso, y ahí aprovechar de una vez y meter el comercial, cuando hablamos de masculinidades, no solamente estamos hablando de las formas en que los hombres nos expresamos como hombres, sino todas las dimensiones que tienen esa forma. Por ejemplo, cuando hablamos de masculinidad, nosotros entendemos que un hombre que no es heterosexual, es decir, que es o bisexual, o que es gay, o que tiene otro tipo de preferencia, no es hombre, no es masculino. Y sí, realmente lo es. Porque masculinidad no estamos hablando meramente de una cuestión sexual, sino de formas de comportamiento y de la forma en que nosotros interactuamos con la sociedad. Doctor, en ese orden, perdóname, es importante subrayar lo que, para precisar, porque cuando se habla de masculinidades, o de masculinismo, inmediatamente referimos a feminismo, o sea, se hace el parámetro. Entonces, en el caso del feminismo, es un movimiento social que se ha construido en rebeldía contra la construcción del pensamiento patriarcal y de los comportamientos de los varones en el sentido de la dominación. Lo que sucede entonces, la diferencia está en que en el caso de los varones, ese proceso es muy nuevo. Es un proceso que está ahora, como quien dice, construyéndose, y no ha tenido una teoría feminista como la tenemos. Pero eso no sería que fuera una especie de liberación masculina. Es decir, que ellos lo vieran como el movimiento de liberación masculina. Pero si el movimiento de liberación de los hombres frente a la opresión que ellos ejercen sobre las mujeres. No, y la que han sido ellos víctimas. De los que ellos han sido víctimas. De eso mismo quiero preguntarle al doctor, ese peso que tiene sobre las crianzas de los niños por generaciones en nuestro país, para poner a República Dominicana como ejemplo, ¿cómo se expresa en su comportamiento y en su psicología? Evidentemente ahí nosotros entramos en lo que más yo tengo que trabajar dolorosamente, que es el tema de la violencia. Y es precisamente esa la parte que más nos despierta, tanto a hombres como mujeres, y esos varones no patriarcales que estamos surgiendo hoy, es fruto del miedo que sentimos por lo mismo que estamos construyendo.
una violencia que ya no es tan solo hacia la mujer, sino que como fruto de esa trampa en la que hemos caído, es una violencia en contra de nosotros mismos. Ya Elaine hablaba de los indicadores que hay de suicidio. Señor, en este país, República Dominicana, de cada 7 personas que se suicidan, 6 son mujeres, 6 son hombres y una mujer. O sea, que es una proporción. Pero agréguenle a eso que más del 90% de los casos de homicidios son de los hombres. Las mujeres mueren por ser mujeres cuando se trata en una relación hombres-mujeres. Entonces eso tenemos que tener cuidado. Recientemente salió una investigación que a mí me da pena y vergüenza, donde en un estudio comparativo entre varios países resulta que el 99% de las mujeres dijo que a lo que más le teme es a una violación sexual. Sí. Dios mío. ¿Y quiénes son los que violan sexualmente a las claro. mujeres? Ahora, ese comportamiento se debe solamente a la educación, al ambiente, a la cultura en la que crece este hombre, o tiene algo que ver también la hormona, la testosterona, porque muchas veces nos han dicho, óyeme, hay una diferencia entre la hormona masculina, El hombre es hombre, la y actúa hormona así porque es femenina, la testosterona influye en un comportamiento más guerrero, esto viene de la época de las cavernas, él era el que iba y luchaba y se traía a la casa, a la presa, la mujer era la que se quedaba al lado de la cueva cultivando, etc, etc. O sea, ¿esto está en el ADN o esto es un asunto aprendido absoluto y total? Eso es un gran mito. Exacto. Y no tan solo es un gran mito, sino que la ciencia cognitiva, que es una de las grandes conquistas científicas de la actualidad, ha demostrado que hay las llamadas variables mediadoras. Las variables mediadoras es lo que va desde la biología al comportamiento social. Eso que está ahí. ¿Y qué es una variable mediadora? Fundamental, el pensamiento. De la forma como tú alimentas tus creencias, de la forma como alimenta el pensamiento, que se alimenta de la cultura ha distorsionado el pensamiento masculino históricamente, convenciendo al hombre que esa capacidad depredadora con la que sobrevivimos en los primeros años de nuestra vida de adaptación como especie debe mantenerse todavía. Y eso es una distorsión cognitiva y eso lo ha demostrado la ciencia. Entonces, cuidado, porque también yo quiero advertir sobre algo. Señores, históricamente se han usado variables biologicistas para querer justificar el predominio de un ser sobre el otro. Y de las especies. Y de las especies. Si no El recuerden, macho sobre la y hembra. eso le costó al mundo lo que hizo Adolfo Hitler. Fíjense que todo lo que hizo Hitler fue apoyándose en variables biologicistas. superioridad. Y no solamente eso, por ejemplo, cuando vemos a un niño que se cae y le dicen los niños no lloran, cuando vemos que un niño, por ejemplo, quiere abrazar a otro niño y le dicen los varones no se abrazan, cuando vemos que un niño trae a una Exacto. silla porque el otro le dio, dicen ese es un macho, estamos enseñándolo a que así es que se responden los hombres y ellos están obedeciendo. Precisamente. Pero eso es una presión hacia ellos, a destiempo, de asumir actitudes que a lo mejor no le corresponden ni le son innatas. Pero fíjate, por ejemplo, cuando No hay, nacieron con vamos ellas, a decir, cuando hay un pero pleito, desarrollaron. cuando hay un, como Ajá. decimos aquí, un rebú, ¿quiénes son los que tienen que salir a defender? Los hombres. Pero no estamos en la época de las cavernas. Nosotras también tendríamos que defendernos. Entonces, se le está enseñando a Pero los la hombres. fuerza masculina no es la misma que la femenina, No. el músculo masculino. Pero es que los es conflictos el no hay que mismo. resolverlo a golpes. No, Ya. pero a la hora de enfrentar situaciones No, agresivas. pero es una justificación, porque cuando hablamos de igualdad, nosotras presentamos también más fuerza que muchos hombres, o sea, Resistencia. Resistencia. Y de Esa hecho, es la palabra. De hecho, hay mujeres que en el Que no es gimnasio lo fuerza. están demostrando, Claro. están demostrando Yo pensé a que Juana Rendell y a Wanda anatómicamente Rijo. no estamos tan No, mal. anatómicamente somos diferentes, pero ahora, pero tú que dijiste eso, yo voy a dar un testimonio aquí de cómo han sufrido los hombres si han sido víctimas, sobre todo al principio del siglo pasado, porque esto todo empezó a cambiar, aunque muy lentamente en República Dominicana después del movimiento feminista en el mundo. Pero, por ejemplo, mi padre cuando veía a mi exmarido abrazar y besar a sus hijos, varones y hembras, se le salían las lágrimas. Y decía, qué pena que a mí nadie me enseñó, qué pena que no me lo permitieron, qué pena que me decían que yo no podía abrazar y besar a mi hijo. ¿Te fijas? Un señor ya de 80 y pico de Reprimido, años, en reprimido. ese entonces, ¿cómo sufrió el no poder? María mi Cela, hay algo pregunta- muy interesante conectado con eso. Por ejemplo, a nosotros nos está pasando con mucha frecuencia, con el tema de trabajo con hombres, el tema de trabajar en talleres. Hace muy pocos meses, un mes y medio de hecho,
estuvimos en Santiago en un taller en el marco de una investigación, y una de las cosas que veíamos era, cuando se habla de tener hijos, sobre todo nosotros que tenemos el tema del embarazo adolescente como uno de los principales problemas, y tú trabajas con hombres jóvenes, y tú le preguntas, ¿de quién es la responsabilidad de decidir en qué momento tú tienes un hijo o en qué momento tú te embarazas con tu pareja? Y te dicen, no, te dicen de ambos. El discurso políticamente correcto. Ahora, cuando tú le preguntas, y si ella sale embarazada, ¿quién toma la decisión de permanecer o no con el bebé? Y te dicen que ellos. Bueno, y esos son de los elementos. Cuando le preguntan quién tiene la responsabilidad de darle la leche, cambiarle el pañal y cuidarlo, es Y ese es uno de los grandes problemas, porque muchas veces, bueno, en ese mismo taller, para ser específico, le preguntaba a uno, ¿y cuántos hijos tú quisieras tener? Viendo un poco el tema de la planificación familiar y cómo los hombres lo vemos. Y me decía, bueno, yo quiero un equipo de pelota. Yo estoy preparado para... O sea, un niño con 23 años diciéndote así, con mucha alevosidad y alegría. Bueno, y con mucha responsabilidad. Si él puede mantenerlo, si su mujer está dispuesta... Estamos hablando de un joven que vive en una condición de extrema pobreza. Exacto, y él lo va a cuidar a los 9 meses. Y eso es lo que se reproduce en ese imaginario masculino. La sociedad le aplaude que él es un macho por haber tenido tantos hijos. Y por eso es tan importante que los derechos sexuales y los derechos reproductivos, o sea, la mujer, diría yo, que está muy clara en cuáles son sus derechos sexuales, sus derechos reproductivos, pero en el caso de nosotros, como reconstruyendo esa masculinidad, ¿cuáles son nuestros derechos sexuales? ¿Cuáles son nuestros derechos reproductivos? O sea, no lo conocemos porque no hay esa publicidad, esa educación hacia los hombres. El debido cuidado, se enseña a la niña que tiene que cuidarse, inclusive cuando se le dice, mira, al sentarte ten cuidado, pero ¿cuál es el cuidado que nos están enseñando a nosotros? No sabemos cuidar el cuerpo. Y yendo entonces a esa parte de la salud, cuando se habla de cáncer de mama, por ejemplo, por decir uno de los tantos cánceres que menciona, y el cáncer de próstata. ¿Cuántos hombres se está llevando el cáncer de próstata? Justamente por esa masculinidad, por ese masculinismo, por ese machismo rampante que tenemos dentro del sistema patriarcal, no nos enseña a cuidarnos ni vamos al médico. Ni les gusta tampoco mucho hacerse el examen, aunque llega un momento en que es necesario. María Celi, ¿qué tú dices de la cifra de los que mueren por accidentes de tránsito? Por ejemplo, alcoholismo. Las mujeres no estamos dentro de eso. Porque nosotros programamos a los varones para que demuestren su masculinidad. Y esa represión. Pero hay un punto que me gustó mucho que planteó el doctor aquí, que es el caso de los derechos reproductivos y sexuales de los hombres. ¿Por qué? Porque ahora la tasa de violación sexual en niños es mayor que en niñas. Están muy vulnerables. Antes nos preocupábamos más por la niña, la violación sexual de las niñas, y ya estamos viendo que los niños están siendo muy abusados en el entorno. Ok, hacemos una pausa. Mayra Veloz, antes de irnos a la pausa, dice, me he sentido resentida cuando llego del trabajo más tarde que mi pareja y tengo que hacerlo todo estando él en casa. Ese es uno de los puntos que más duele a la nueva generación de mujeres. Dice, ok, nosotros estamos dispuestas a trabajar, queremos trabajar, y ellos han aceptado, como decía Diana al principio. Es una de las cosas que ya tarde o temprano han tenido que aceptar y hasta les gusta. Ok, vamos a compartir los gastos de la casa, pero a la hora de llegar a la casa, la cosa sigue siendo tradicional. Pero ellos dicen que ayudan. En algunos países ayuda, como que no es responsabilidad de ellos, sino que meten la mano porque es responsabilidad de la mujer. También tenemos otro comentario aquí, bueno, lo seguiremos leyendo más adelante, pero hay una pregunta que yo dejo en la mesa. Sí, doctor, para terminar con el tema de la hormona, porque hay mucha gente que ahí está hablando. El hombre y la mujer tienen cuerpos distintos, tienen cerebros distintos, aunque sabemos que el aprendizaje, la educación, el entorno, la cultura influye mucho. ¿Por qué esas estadísticas de las que usted hablaba, donde hay mayor cantidad de hombres asesinos, mayor cantidad de protagonistas de la violencia masculinos en República Dominicana, por qué se da en países desarrollados donde hay otra actitud, donde hay una nueva masculinidad? Sigue siendo el hombre el predominante en todas esas situaciones. El patriarcado, María. Regresamos después de la pausa. En Suecia, el patriarcado, en Suiza, en Dinamarca. Venimos después de la pausa. ¿Quieres disfrutar de todo lo que hacemos en Esta Noche Mariacela? Escribe Esta Noche Mariacela en YouTube y encontrarás los momentos más impactantes del programa. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal de YouTube. Danos me gusta, comenta y comparte con nosotros. Siga disfrutando de